carguita vengo llegando, de allí nomás de Guarumados, con mi carguita que van tirando, mis 4 bueyes confiando. El 29 de abril de 1954 inicia la huelga más grande que Honduras ha visto en su historia. Y por qué no decir que la gran huelga de 1954 fue, junto a las movilizaciones contra el golpe de Estado perpetrado por el ejército y Roberto Micheletti, los 2 acontecimientos más importantes registrados por la lucha de clases sociales en Honduras durante los últimos 100 años. Esta gesta de los trabajadores bananeros no solo representa la lucha reivindicativa del sector más explotado de un país, sino la lucha en contra de la explotación transnacional imperialista en nuestra gran patria centroamericana. Las lecciones de la huelga del 54 siguen estando presentes, no como resultado inmediato de la huelga misma, sino por el logro a demostrar a los trabajadores y a las clases poderosas de Honduras y el poder de los trabajadores mismos. Desde el inicio del siglo XX, la zona del Caribe centroamericano es irrumpida por las grandes compañías bananeras norteamericanas. Compañías como la United Fruit Company se apoderaron del paisaje atlántico de nuestros países. En aquella época, las economías de Nicaragua, Honduras y Costa Rica dependían en gran medida de la exportación de bananos hacia los Estados Unidos. En los años que precedieron a la crisis mundial de 1929 a 1930, los ingresos obtenidos del café y el banano representaban casi el 90% de los que producía la exportación en Costa Rica, Guatemala y El Salvador, y el 70% en Honduras y Nicaragua, donde la extracción de oro y plata seguía siendo importante. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los modelos económicos van cambiando paulatinamente en la región, producto del boom de la posguerra. Pero en el caso de Honduras, la dependencia política de las transnacionales bananeras impide que se dé un desarrollo estructural de la economía. Es más, la dependencia económica y política de los gobiernos nacionalistas y liberales crea una simbiosis agradable para la oligarquía y las empresas bananeras imperialistas. Estos gobiernos ponían concesiones, disponibilidad de recursos naturales, inexistencia de leyes laborales como incentivos jugosos para las transnacionales bananeras. En la clase obrera bananera, todas estas concesiones dadas en las transnacionales crean sujetos sociales que serán actores en la vida económica y política. En caso de los enclaves bananeros en Honduras, se pueden contabilizar para 1953 alrededor de 35,000 trabajadores en plantaciones bananeras. Desde 1916, en la Cuyamel Fruit Company, hubo una huelga de trabajadores que brilló por el silencio de la prensa de la época. En agosto de 1920, en Baccaro Bros Company, los trabajadores se declararon en huelga reclamando mejoras salariales. El gobierno declaró el estado de sitio de la zona. Para septiembre, los trabajadores se reincorporaban a sus labores. En 1925 hay una huelga en las plantaciones de caña de la Cuyamel, contando con el apoyo de los trabajadores de las otras compañías bananeras. Para 1930, en La Ceiba, estalla una huelga que exigía mejoras en las condiciones de trabajo. Como en otras ocasiones, el gobierno declara el estado de sitio y reprime a los trabajadores. Las crudas condiciones laborales hacían que afloraran algunas luchas esporádicas en las zonas de enclaves bananeros. Poco a poco y a través de años de lucha, en los enclaves se va madurando la conciencia de la clase trabajadora. Las luchas obreras no paran durante la dictadura carista, aunque son reprimidas. En 1944 hay una gran manifestación en San Pedro Sula, la cual es tremendamente reprimida hasta convertirse en una masacre. La protesta estaba encaminada a denunciar los excesos de la dictadura, exigiendo libertades democráticas. Durante la dictadura, liberales y comunistas eran asesinados y exiliados. La represión fue la antesala para que la huelga de 1954 estallara con las magnitudes en que aconteció. En 1954 fue un año bastante convulsivo en el norte de Centroamérica. En el caso de Honduras, los partidos liberal y nacional llegan a un impasse electoral al no obtener ninguno de los dos una amplia mayoría en las elecciones generales. En la segunda vuelta presidencial, el fraude se hizo presente, dándole la oportunidad a Lozano Díaz, en ese momento presidente de la República, de disolver el Parlamento apoyándose en las Fuerzas Armadas. En ese marco nacional y regional, y a medida que avanzaba el año de 1954,
1954, las relaciones entre las compañías bananeras y trabajadores sulfuraban poco a poco. Por toda la costa norte, los aires que exigían aumento salarial se encontraban con el calor de la explotación. Desde algunos años atrás se difundía en la zona bananera la propaganda de los periódicos Voz Obrera y Vanguardia Revolucionaria, editada por el Partido Democrático Revolucionario Hondureño. La propaganda de izquierda lograba distribuir 7.000 periódicos semanales. En estos se llamaba a organizar sindicatos. Se exigían jornadas laborales de 8 horas, seguridad social y pago doble de días festivos. Como es de suponer, el trabajo estructural era clandestino. En términos de la época, se hacía trabajo de hormiga. En ese tiempo pagaban, se hablaba en dólar, unos 60 de dólar, que equivalía a 3.20 de lempira. Trabajaba unos 8 horas, pero el problema era que si a las 8, a cualquier hora de la noche venía un tren de balastre o algo, había que hacer otra cosa, a esa hora lo levantaban a uno, ir a hacer esa labor por el mismo horario que había hecho en el día. No le remuneraban nada. El 28 de abril de 1954, cuando los trabajadores de carga presentan una lista de reivindicaciones laborales a las compañías bananeras, la Tela Wright Company, y esta rechazó el pliego petitorio, ocasionando que el 29 de abril se realizara una asamblea de trabajadores, que fue acompañada por la solidaridad de los trabajadores delegados por otros departamentos. Al día siguiente, la asamblea de unos 1.000 trabajadores decidió hacer una manifestación pública para conmemorar el Día Internacional de la Clase Trabajadora. La movilización no esperó mucho. En la mañana del 1 de mayo, los trabajadores salieron a desfilar para congregarse en el Parque Ramón Rosa, donde se pronunciaron los más acalorados discursos. Fue en este motín que se leyó la declaratoria de la huelga de los trabajadores. La suerte estaba echada. Al igual que el calor del Caribe les da fuerza a los huracanes, así el calor del 1 de mayo inició el vendaval. Poco a poco, los sectores se fueron sumando a la huelga de los trabajadores bananeros. El 5 de mayo la tormenta llegaba al otro monopolio bananero, la Standard Fruit Company, en donde los trabajadores se suman al paro, plegándose a las demandas de los huelguistas. Para julio, los paros se habían propagado por toda la costa norte hondureña, en las fábricas de aserraderos, ingenios de azúcar y minas. Desde el 7 de mayo, los estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras se habían adherido a la huelga y trabajan en solidaridad a la misma. El 17 de mayo se constituye el Comité Central de Huelga, que se encargaría de coordinar alrededor de 35.000 trabajadores, con representantes en distintos distritos bananeros: Tela, Cortés, El Progreso, La Lima y Roatán. En el caso de la ciudad de Progreso, se creó el fenómeno de poder dual, es decir, que se formaron comités de apoyo de vigilancia, donde los trabajadores gobernaban la localidad. A pesar del gran movimiento que significó la huelga bananera, la falta de una dirección consecuente fue mermando la lucha de los trabajadores. La compañía logró un acuerdo separado con los trabajadores que se reincorporaron al trabajo, siendo la ciudad del Progreso el pico más álgido en lucha. La compañía y el gobierno combinaron represión con negación para debilitar y derrotar la huelga. Para el 9 de julio, los trabajadores, acosados por la traición, represión y agotamiento, terminaron firmando un acta que no cumplía con las exigencias de los trabajadores bananeros. Las consecuencias de la huelga no fueron inmediatas, pero la huelga demostró la fortaleza de los trabajadores. La respuesta del régimen fue modificar la estructura de denominación por el temor a una revolución social organizada para la clase obrera. En 1956, el régimen da un nuevo golpe militar preventivo que termina flexibilizando las leyes del Estado, otorgando conquistas como el Código del Trabajo. Asimismo, el enclave bananero comienza su declive en el país. Uno de los efectos negativos de la huelga en el mercado del trabajo fue que redujo el empleo en las plantaciones bananeras de 35.000 trabajadores en el año de 1953 a 16.000 en el año de 1959. La lección más grande que deja la huelga bananera de 1954 consiste en heredar a la clase trabajadora y campesina una tradición organizativa y combativa. Más adelante, el campesinado pobre y sin tierra se activó como fuerza política autónoma, un hecho decisivo en el marco de una sociedad agraria atrasada.
Mi nombre es Esteban Elvir, soy originario del departamento de Choluteca. La bulla de la costa norte me hizo venir acá a este lugar y eso me hizo vivir la experiencia del movimiento de la huelga, antes y después. En ese tiempo pagaban, se hablaba en dólar, unos 60 de dólar, que equivalía a 3.20 de lempira. Trabajaba unos 8 horas, pero el problema era que si a las 8, a cualquier hora de la noche venía un tren de balastre o algo, había que hacer otra cosa, a esa hora lo levantaban a uno, ir a hacer esa labor por el mismo horario que había hecho en el día. No le remuneraban nada. Entonces esas situaciones hizo que la gente se indignara pues y se fue rebelando al trabajador, fue reclamando y fue recibiendo golpes, incluso hubieron hasta muertos porque había unos líderes, algunos compañeros líderes, ¿va?, que eran activos y querían organizarnos. Y el que se daban cuenta de que andaba en eso, de noche lo sacaban y otro día no sabía uno qué camino había agarrado. A la bulla era que habían hallado un muerto en el río Ulúa con una piedra amarrada y en ese orden. Y eso hizo que el trabajador pues se indignara y luego los líderes, ¿va? Entonces ya se hablaba de organizarse, pero eso era clandestino. Las sesiones se hacían de noche en las fincas, se ponían vigilantes, porque habían los famosos comanches que vigilaban al trabajador para que no le decían que no subversiera, que no, ¿cómo se llama?, que no fuera a planificar una subversión. El ambiente era agradable, pues era de familia, todos los trabajadores juntos. Allí habíamos dos, aquí las partes más concurridas fue Progreso y La Lima. Yo me tocó en La Lima, pero teníamos unas visitas periódicamente 2 veces a la semana de grupos que veníamos de La Lima a Progreso y de aquí a La Lima. Y en ese orden tuvimos todos los 69 días de huelga. Yo era policía de huelga, andamos una insignia aquí que decía PH. Eso los hacía reconocer, entonces la gente cuando había algún problema acudía a nosotros. Y éramos bien escuchados, bien respetados, y cuando nosotros decíamos algo, pues se los escuchaba. O sea, es un recuerdo, una prueba que nos dio que un pueblo organizado sí puede gobernarse. No ocupa de rifle, nosotros no andamos ni pistolas ni nada, andamos un garrotillo nada más. Pero no era para golpear a la gente, sino como señal de que éramos la autoridad de La Lima y aquí en Progreso los de Progreso. Antes de la huelga, cada capataz tenía un riel en su casa. Cuando quería dar una orden a los trabajadores, lo sonaba. Entonces uno ya estaba bien educado a entender el sonido a quién llamaba. Si era para corte, si era para pago, o si era para cupón, para cualquier cosa que fuera, uno ya sabía a quién llamaba y estaba anuente. Y con la huelga nosotros descolgamos los rieles, los botamos y ya después el capataz ya no sonaba riel, sino que iban de nosotros a decirles qué íbamos a hacer otro día. Yo nunca he dejado de luchar, nunca me he sentido con muchos años para decir de que no puedo ir, que no sé qué. Yo ando, hay un movimiento, allí estoy, aquí en Progreso, en La Lima, en Tegucigalpa, donde esté un movimiento, yo allí estoy porque no tiene sentido para mí vivir sin estar luchando por una mejor vida, por una mejor Honduras. Yo pienso que aquí lo que falta es un movimiento con una única bandera, la bandera de la unidad. ¿Cuál bandera de ningún partido? Sino que bandera de la unidad, unirlos todos por un solo objetivo. Eso es lo que hace falta. Hoy vamos a hablar acerca de este libro, Prisión Verde, de Ramón Amaya Amador. Pero antes de pasar a resumirlo, es necesario explicar el momento histórico en el que se desarrolla la trama de esta novela. Contexto histórico. La historia de esta novela ocurre en tiempos de la presidencia de Tiburcio Carías Andino, quien estableció una dictadura en Honduras entre 1933 y 1949. En cuanto al lugar, la historia se ubica en la costa norte, que para esos años estaba cubierta casi en su totalidad por plantaciones bananeras. Cuando el negocio de bananos comenzó en la segunda mitad del siglo XIX, la producción estaba en manos de hondureños, quienes lo vendían a las compañías extranjeras en los puertos del país. Con el paso del tiempo, estas empresas quisieron involucrarse en la producción bananera y, aprovechando las facilidades que el gobierno hondureño ofrecía para que los extranjeros vinieran al país,
terminaron obteniendo casi toda la costa norte para involucrarse en el negocio. Las actividades de las compañías extranjeras, que eran específicamente estadounidenses, fueron muy prósperas y poco a poco fueron sacando del negocio a los productores hondureños. Para suplir la mano de obra requerida por las bananeras, miles de hondureños viajaron de todas las regiones del país, con la esperanza de obtener una buena vida y buenos salarios en las plantaciones. Pero no fue así. El exceso de mano de obra fue aprovechado por las compañías bananeras para pagar salarios miserables a cambio de trabajos excesivos. El recurso a la protesta o a la huelga en tiempos de Carías era impensable, pues el gobierno estaba listo para reprimir cualquier movimiento que obstruyera las operaciones de las compañías bananeras. Ahora sí, vamos a nuestro libro. La primera escena nos presenta a Mr. Steele, el principal de los jefes gringos que aparece en la novela, en conversaciones con 3 hondureños dueños de finca, Pancho Cantillano, Lupe Sierra y Luncho López. Los primeros 2 habían vendido sus tierras, pero el último se negó, con lo cual perjudicaba los planes de la compañía bananera. Con el dinero recibido, Cantillano y Sierra comenzaron una vida desenfrenada, en apuestas y embriagueces, lo cual, después de poco tiempo, los llevó a la miseria, pues se acabaron todo el dinero. La suerte de Luncho López no fue mejor, pues los altos empleados de la compañía lo engañaron y lo llevaron a la quiebra, con lo cual lograron finalmente quedarse con sus tierras. Durante esos días, un hombre llamado Martín Samayoa, que también había vendido sus tierras a la compañía y había derrochado el dinero, se presenta ante Mr. Steele para pedirle trabajo, pero fue rechazado. Fuera de las oficinas de la compañía se encuentra con Máximo Luján, y aquí comienza a desarrollarse la principal historia del libro. Los 2 se van juntos a Culuco, donde Luján trabajaba como regador de veneno, y Samayoa consigue trabajo con su nuevo amigo. La vida en Culuco era sumamente desagradable, pues la gente vivía hacinada en unos lugares llamados barracones, donde la higiene era inexistente. Los campeños, nombre que se dan a ellos mismos los más bajos trabajadores de la compañía, se dedicaban a trabajar todo el día en labores de riego de veneno, limpieza de plantaciones, corte de bananos, reparación de líneas férreas, etc. Por causa de estas condiciones de vida es que los campeños, cada vez que se reunían, aprovechaban parte de su tiempo para hablar acerca de la organización de los trabajadores, pues consideraban que esta era la única forma para mejorar su situación. La obtención de periódicos y libros que circulaban en las ciudades hizo que los trabajadores adquirieran una mejor conciencia de su condición y de los mecanismos existentes para mejorarla. Todas las noches los trabajadores, después de sus faenas, se reunían para escuchar la lectura que hacían líderes como Máximo Luján. En esos días, el trabajo en los campos bananeros se vio reducido por causa de las lluvias. Miles de trabajadores tuvieron que quedarse de brazos cruzados y aguantando hambre por no poder cumplir con sus tareas. Y es entonces cuando ocurre el evento que hace estallar la ansiada huelga de los trabajadores. Un operario de una máquina murió en un accidente y Mr. Steele, en lugar de lamentarse por su muerte, patea el cuerpo y lo culpa por haber destruido una de las máquinas de la compañía. La indignación ante tal suceso y las desgracias que habían traído consigo las lluvias provocaron el estallido de la huelga. Máximo Luján fue elegido como el principal líder del movimiento. Los trabajadores elaboraron una lista de peticiones para presentarla ante los jefes de la compañía, pero ellos ni siquiera los recibieron. Los soldados del gobierno se presentaron a Culuco para proteger los intereses de los extranjeros y ordenaron a los trabajadores que regresaran a sus puestos de trabajo. La determinación de los trabajadores de continuar en huelga desató una terrible represión en la que hubo muertos, heridos y detenidos, y de esta manera el movimiento llegó a su fin. Máximo Luján, que había sido identificado como el principal líder del movimiento, fue llevado a los campos bananeros, donde fue asesinado. Además, la compañía despidió a todos los trabajadores implicados en la huelga. A nivel nacional, la prensa informó que el movimiento que había sido sofocado por los soldados del gobierno había sido un intento de los liberales por comenzar una revolución para expulsar a Carías de la presidencia. Lo sucedido con Máximo Luján no fue olvidado por Lucio Pardo, uno de sus principales amigos, y comenzó a pensar la forma de vengarse contra sus asesinos. Un día, cuando se dio cuenta de que los jefes de Culuco
iban a hacer un viaje en motocarro, saboteó la línea férrea y provocó un terrible accidente en el que murieron algunas de las personas involucradas en la muerte de su amigo. Cuando se realizaron las investigaciones del crimen, Pancho Cantillano y Lupe Sierra, quienes habían empobrecido y habían conseguido trabajo en Culuco, fueron torturados hasta el punto de declararse culpables, pues no soportaban los castigos a que eran sometidos. Pero Lucio, cuando se dio cuenta de que iban a ejecutarlos, reconoció ser el verdadero culpable y pagó con su vida por el crimen. Después de la muerte de Lucio, su esposa e hija, esta última con un hijo y en una relación con Martín Samayoa, decidieron abandonar Culuco y probar suerte en otros campos bananeros. De esta forma termina esta novela, dejándonos uno de los retratos más duros y crueles de la vida de los hondureños en los campos bananeros. Mi nombre es Ángel Miranda. Nací en Choloma en 1933. Tengo 82 años y trabajé en la compañía 47 años. Cuando la huelga reventó, yo estaba aquí estaba en Caoba, que era pantano. Entonces llegaron como, yo le dije un día antes, como 2 días antes le dije al capitán, don José Lobo, le digo, fíjese que yo he oído decir, le digo, que el martes van a hacer un paro de trabajo a la tela. Ah, pues que lo hagan, me dijo. Bueno, así fue. El día martes llegaron 800 hombres y los pararon a nosotros. Yo trabajaba en Cabo en ese tiempo con don Carlos Landaverde, era el mandador que yo tenía en Caoba. Bueno, pasaron, yo me tiré 3 meses ahí en la Lima, durmiendo en el sereno, allí en la pura yarda, durmiendo 3 meses, porque era una injusticia, porque mire, la compañía fue muy buena, pero la compañía se descuidó del trabajador. Tenía un montón de gente en la compañía aquí, haciendo nada. En cambio, a los que cultivaban el banano allá, era una miseria lo que les pagaba, a los que cultivaban el banano, ¿va? Porque ella se hubiera preocupado por la gente que cultivaba el banano, porque sin haber banano, pues no había gente, no había trabajo, y de allí venía todo, ¿va? Entonces, ella tenía un montón de gente que a la gana, haciendo nada. Y a nosotros nos pagaban un salario chueco, un acre de chapia costaba 8 lempiras, y un acre de chapia bastante, no se hace en el día. Pitaron esa cosa del ingenio, pitó el día que se firmó la huelga. Entonces lo fueron a dejar en un tren. Esa línea así era el zacate, en medio de la línea. El tren dejaba aplastado el zacate porque ya se habían montado todo. Nosotros nunca tuvimos un salario digno allí, porque los militares estaban metidos ahí, metidos en lo que no tenían que meterse, no dejaban a la dirigencia sindical que desarrollara. Entonces así eran ellos, y nosotros éramos reprimidos con los militares, éramos reprimidos. Bueno, siempre a nosotros los tildaron de comunistas a nosotros. Aquí, mire, si ese puente de Progreso tuviera boca, diría cuántos hombres tiraron allí en ese río. A mí cuando me jubilaron con la mensualidad mía solo era de 320 lempiras. Y así con estos aumentitos que han habido, que siempre los gobiernos le han dado un aumentito de tal vez del 25% a los jubilados de la tercera edad, es que hemos llegado.
Ahorita los están dando a nosotros 1.400, 1.900 pesos los dan. ¿Se come con eso? Ah, no, estando para uno solo, pero para la comida y para pagar impuestos. Yo voy pasando aquí, estoy yo. Bueno, si antes éramos pobres, ahora somos mendigos. Porque mire, si aquí nosotros hemos sufrido aquí sin nada.